Bravo, Periodismo para la Justicia hace que esté con nosotros esta tarde. Marco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mucho gusto saludarte y estar contigo. Gracias. Marco, eventualmente esta discusión que hace unos días tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva obligatoria, se retomará en las próximas semanas, en los próximos meses, no únicamente por presión internacional, también porque el debate se abrió en México. Marco, ¿qué podemos esperar sobre este debate? Mira, yo he pensado mucho, esa me parece una pregunta muy pertinente, yo he pensado mucho y yo no creo que una corte sometida por el Poder Ejecutivo tenga capacidades para tomar una decisión de esa envergadura. El presidente López Obrador, en un acto de increíble honestidad, o probablemente candidez, reconoció que la prisión preventiva oficiosa era una parte nodal de su política de seguridad. Entonces, dicho eso, yo dudo que el Poder Judicial, que no está funcionando o está funcionando como nunca sometido al Poder Ejecutivo, pueda realmente tomar una decisión de esa dimensión, considerando, y eso es muy importante que el público lo tenga presente, considerando que en México las fiscalías, las policías y las fiscalías no tienen herramientas, ni tienen presupuesto, ni tienen recursos institucionales para hacer investigaciones, detenciones e investigaciones de calidad. Entonces, Sí. si se anula la figura de la prisión preventiva oficiosa, o sea, la prisión preventiva automática por un catálogo de delitos que están en el artículo 100 constitucional, entonces básicamente el Estado tendría que desarrollar capacidades de detención y capacidades para procesar y llevar a juicio con eficacia a personas. Y como no tiene esa capacidad y además gran parte de los recursos de detención, investigación en el campo se los han transferido en los hechos a las Fuerzas Armadas, entonces todavía menos. Las instituciones de seguridad y justicia están básicamente desmanteladas, son cascarones inútiles tanto a nivel federal como a nivel estatal. Es decir, sin prisión preventiva oficiosa, ¿es seguro que ocurra una puerta giratoria en la que pues entrarían todos y saldrían de inmediato porque las fiscalías no tendrían la capacidad de probarle al juez la necesidad de dejar privado de la libertad a una persona que justificadamente lo merezca por riesgo de fuga, por amenaza a la seguridad o por alguna circunstancia que las propias fiscalías consideren que deba vivir su juicio en prisión, su juicio privado de la libertad? Bueno, mira, lo de la puerta giratoria tiene muchas interpretaciones, o sea, lo de la puerta giratoria ya existe. El problema es que cuando se trata de la prisión preventiva oficiosa, se da al Ministerio Público atribuciones de juez, porque tú defines un catálogo, el artículo 19 constitucional define un catálogo de delitos que son constitutivos de prisión preventiva oficiosa, es decir, de prisión preventiva automática, que tiene bajísimos estándares de investigación, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que se hace toda una narrativa de fabricación de delitos, donde al final quienes son más afectadas son aquellas personas que no tienen recursos para una defensa de calidad, para una defensa penal de calidad. Esas son las personas que acaban atrapadas en el sistema penal. Las personas que tienen recursos para una buena defensa y muchas veces que tienen capacidad económica para sobornar, para corromper al Ministerio Público, pues al Poder Judicial, son básicamente personas que libran
esta medida cautelar. Ahora, el hecho de que el juez, fíjate cómo lo formulas tú, Juan Carlos, tú dices que la fiscalía considere, bueno, el público tiene que tener presente que no es atribución de la fiscalía determinar si una persona va a prisión preventiva oficiosa o no. Lo primero que hay que decir es que depende del tipo de delito, ese delito tiene que estar previsto en el artículo 19 constitucional, en el Código Penal Federal, en los códigos penales estatales, y algo que es muy importante es que el Ministerio Público, o sea, las fiscalías proponen al juez la medida cautelar, ¿no? Y el juez es quien tiene que dictar la medida cautelar, escuchando a la defensa también. Y en una audiencia, en un debate, en una audiencia de medida cautelar. Entonces, el problema con la prisión preventiva oficiosa es que se dicta automáticamente de manera autoritaria. Es una figura innecesaria en el sentido de que de todas maneras la figura de prisión preventiva está en la Constitución, es válida y exige cierto tipo de estándares. Hay que tener presente que la propia Constitución dice que la medida cautelar de prisión preventiva, ahí está el disparate, Juan Carlos, dice la propia Constitución en el mismo artículo donde establece la prisión preventiva oficiosa, dice que la prisión preventiva será una medida cautelar excepcional. O sea, la última medida cautelar cuando otras no garanticen que la persona acuda a proceso. Nunca habla de fugarse, no habla de nada, no hay nada de eso que esté en la ley. A partir de que aumentó la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, que fue hace relativamente poco en esta administración federal que se propuso esto al Congreso, ampliar el catálogo 2019, de delitos para que... Sí, exactamente. A partir de 2019 hay una baja, es decir, la amenaza que existe sobre las personas que cometen este delito inhibe a otras a delinquir porque va a haber cárcel segura. Es decir, ¿ha funcionado esto como una especie de amenaza o de tratar de disuadir a las personas de cometer delitos? O sea, lo que ha provocado esto es que el sistema penitenciario se colapse como está. O sea, el sistema penitenciario de México vive una crisis humanitaria desde hace años y ahora se ha ido agudizando por la pandemia, por COVID-19, por la falta el retiro de partidas presupuestales, los recortes, ¿no? Entonces, se ha agravado la situación, ha aumentado la corrupción. Hay que tener presente que el sistema penitenciario no es un recurso del Estado, como lo establece la Ley de Ejecución Penal, para lograr la reinserción social de la persona que es encontrada culpable por un tribunal de haber cometido un juicio. Sencillamente es una fábrica de producción de culpables, de extorsión, que es un gran negocio para fiscalías, para los poderes judiciales, para el propio poder ejecutivo. Es un arma política también porque permite a los políticos es un mecanismo de represión o de contención para adversarios políticos o partidistas. Lo estamos viendo en el caso de Lozoya, lo estamos viendo en el caso de Bester Gordillo, lo estamos viendo en el caso de Murillo Karam, lo vimos en el caso de Medina, del exgobernador de Nuevo León, en el caso de Rodríguez, el exgobernador de Nuevo León. Es decir, es un mecanismo, bueno, en el caso del secretario del Senado, ¿no? En Veracruz. Entonces es un arma política que se utiliza para coercionar, para hacer mano de puerco, digamos, para usar un coloquialismo, ¿no? Para eso ha servido. Ahora, ¿ha inhibido? No. Según la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad, Juan Carlos, advierte en su versión que acaba de aparecer, en su versión de este año, que apareció hace un par de meses, advierte que los delitos, que primero que hay más delitos y segundo que la cifra negra creció un poco respecto de la tendencia que traía desde 2011
2011-2012, que es cuando empezó esta cifra. Entonces no ha inhibido nada, lo único que ha hecho es darle carta a funcionarios públicos de alto nivel, decía, para venganza o para coerción de adversarios políticos, por un lado. Y lo que ha hecho es darle carta abierta a las Fuerzas Armadas para detener personas arbitrariamente, llevarlas al Ministerio Público. El Ministerio Público les imputa un delito que implica prisión preventiva oficiosa, que está en ese catálogo del artículo 19 constitucional, y listo. Pero no ha implicado ni que el sistema de justicia sea más eficaz, ni ha implicado inhibir el delito, ni ha implicado la reducción de delitos. Y lo que hemos visto, de hecho, es una escalada de delitos cada vez más atroces cometidos por grupos de delincuencia organizada con impunidad total y con poder territorial como nunca lo habían tenido. Sí, en ese contexto, Marco Lara, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene alguna facultad, tiene alguna atribución para obligar al Estado mexicano a reformar la Constitución y eliminar la prisión preventiva oficiosa? Esa es otra gran pregunta, Juan Carlos. El contexto de esto, para recordar un poco al público, es que a propósito del caso de Daniel García y el señor Alpizar, que estuvieron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa, es decir, en prisión sin juicio, por un caso en el Estado de México de homicidio. Entonces, Reyes Alpizar y el señor Daniel García, ese caso fue a la Corte Interamericana, lo llevó la Comisión Interamericana con las organizaciones que documentaron el caso, que litigaron el caso. La Corte Interamericana dictó un tiempo de presentación definitivo de pruebas, si no me equivoco, el 29 de septiembre, o sea, a finales de este mes, y con base en las pruebas que aporte la parte promovente, es decir, la Comisión Interamericana y el Estado en su defensa, el Estado mexicano en su defensa, entonces la Corte Interamericana fallará, porque es un órgano jurisdiccional, regional, fallará si dicta, si sentencia al Estado mexicano a, por un lado, desde luego, resarcir el daño al señor García y a Reyes Alpizar, y por otro lado, además, puede sentenciarlo eventualmente a tomar medidas que incluyan revisarlos, por ejemplo, revisar los casos de otras personas que hay. Hay que recordar que estamos hablando del viejo sistema inquisitivo mixto. En el sistema acusatorio eso ya no existe porque la ley tiene tiempos muy específicos, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, puede ordenar al Estado revisar los casos y también eventualmente puede sentenciar al Estado mexicano a reformar sus leyes para retirar la prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, el populismo, como hemos visto en Brasil, hoy en El Salvador, en Venezuela, en México, en Perú, lo que hemos visto es que el populismo tiene esta tendencia a descalificar a los órganos jurisdiccionales internacionales, entonces, o a los órganos del sistema interamericano o del sistema de Naciones Unidas, particularmente cuando se refiere a derechos humanos. Entonces, sí, la Corte Interamericana puede fallar en contra del Estado mexicano, pero el Estado mexicano puede actuar como ha actuado otras veces y como hoy parece una característica, puede incumplir con impunidad total. Es decir, Marco Lara, por el panorama que estamos viviendo, la realidad, la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, la situación que usted describe de la Suprema Corte de Justicia, ¿tendremos prisión preventiva oficiosa para rato entonces?
Mi hipótesis, Juan Carlos, es que sí. No veo, repito, recursos institucionales, o sea, no solo voluntad política, que es un buen principio, no solo aceptación del problema, sino básicamente no veo recursos institucionales, aparte de que no veo voluntad política y no veo entendimiento del problema. Los liderazgos en México del Poder Ejecutivo a nivel estatal y federal son muy básicos, tienen unos problemas graves de incomprensión de su responsabilidad. Ve qué terrible, qué patético. Tienen un problema grave de incomprensión de sus responsabilidades convencionales, ¿no? O sea, Sí. Los operadores, los actores del poder público no entienden, ignoran sus responsabilidades, omiten o hacen como que no se enteran de sus responsabilidades convencionales como sujetos obligados Claro. del derecho internacional público, de derechos humanos en este caso. Entonces, eso es terriblemente patético. Tienen una visión totalmente anacrónica, cuasi medieval, positivista de la justicia penal. Ven la justicia penal como un mecanismo de control social y no como un mecanismo de transformación pacífica e institucional de los conflictos del orden penal. Entonces, la prisión preventiva oficiosa es prácticamente el único recurso que tienen para dar la pantalla de justicia y de seguridad. Marco Lara, le agradezco mucho esta conversación, director de Nuevo Periodismo para la Justicia. Estamos en contacto, si le parece, para futuras entrevistas, para futuras conversaciones. Con mucho gusto, Juan Carlos, un abrazo y saludos a tu auditorio. Hasta pronto. Buenas. Gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Continuamos con más.